Está sonando la alerta sísmica, esto no es parte de un simulacro, en este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento, conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. Estaba yo ahí en la mesa y empezó el temblor. Nomás me agarré de las sillas y de la mesa. Y empezaron a caerse los cuadros, empezó a caerse el reloj, se cayó la televisión. Pero yo ahí me quedé. Entonces ya llegó una de mis hijas y me dice: mamá, salte, vente. No estés porque va a volver a temblar. Ya me salí. Y salimos sin nada. Desde entonces nos cerraron el departamento, digo, el edificio. Salimos, ya aquí estamos en la calle y pedimos ayuda, a ver quién nos ayuda, porque tenemos las cosas adentro, ¿eh? Tenemos nuestras cositas, nuestra ropa. ¿A dónde las vamos a poner? ¿A dónde las vamos a meter ahora que las saquemos? Yo soy Carmen Machargo Telles. Mi esposo trabajaba en el ISSSTE. Entonces de allá le dieron el departamento y ya nos cambiamos. Ahí nacieron muchos de mis hijos, porque tuve 8 hijos. Era un llano completamente. Si lo cruzaba uno como que daba miedo porque había crecido la hierba muy alta. Estábamos muy bien cuando el ISSSTE estaba con nosotros. Estaban los jardines bonitos, había muchas plantas, estaba todo en orden. Mi nombre es Luis Ejeca Melo Castañeda. Tengo aquí viviendo en la colonia prácticamente desde que se fundó. Cuando todo esto era llano, los primeros pobladores que llegaban aquí fueron maestros, fundadores del ISSSTE, y fundadores prácticamente también del Hospital 20 de Noviembre, de las guarderías para madres trabajadoras y por supuesto de la unidad habitacional Tlalpan. En aquellos años 50, cuando se empezaron a construir los edificios, la primera unidad habitacional que se creó fue la unidad Miguel Alemán. Posteriormente fue la unidad Benito Juárez, y al último, en el 18 de agosto de 1957, se entregaron estos edificios. Todos estos inmuebles que hoy, el día 19 de septiembre de este presente año 17, se colapsaron o tuvieron averías, fueron fruto de las grandes luchas magisteriales en aquel entonces encabezada por la Guardia Permanente de Educación Pública en los patios centrales de la SEP, por el gran maestro Otón Salazar Ramírez. Nuestros abuelos fueron fundadores y por cuestión de la naturaleza, 60 años de trabajo, de pago de trabajo extraordinario de nuestros abuelos, de nuestros padres, se colapsaron en minuto y medio en este 19 de septiembre de 2017. Hola, Agustín Viveros de Ita, soy damnificado de familia de Tlalpan.
Es un conjunto de 10 edificios, uno colapsó, otro está en grave riesgo. El mío tiene algunos daños y estuve viviendo en el 4B, en el departamento 19. Nosotros llegamos cuando fue inaugurado este conjunto habitacional en el año de 1957 con un proyecto de habitabilidad que generó el presidente Ruiz Cortines en ese entonces. Cuando llegamos aquí éramos casi la afuera de la parte circundante de la ciudad. Estábamos ante un panorama de siembra de remolacha, de alfalfa y cercados de algunos establos que aún permanecían. Nuestra infancia corrió en ese tipo de condición. Al tener 7 años, se nos entregó un gran patio donde jugábamos y crecíamos y lo veíamos poco a poco invadido por la mancha urbana. Tuvimos en ese proceso una gran influencia de sentir que este predio hasta los volcanes era nuestro. Entonces tenemos un grado de pertenencia muy alto. Desde el sur de la ciudad, sobre Tlalpan, en dirección sur-centro, a unos escasos metros de llegar a Avenida Tasqueña o Miguel Ángel de Quevedo, se vino abajo, se colapsó 2 edificios de una unidad habitacional. El 19, las primeras personas que subieron a auxiliar a la gente del 1C fueron los mismos vecinos y gente que venía conduciendo sobre calzada de Tlalpan, lo que fueron choferes, gente que venía en sus carros, se bajaron para poder bajar todo el cascajo. Se hizo una labor impresionante, la cual fue obstruida por autoridades, ¿no? Se estaban sacando cuerpos, se estaban recuperando vidas, pero llegaron ellos y taparon toda la labor que se estuvo haciendo, ¿no? Gracias al pueblo, no gracias al gobierno, ¿no? Una vez más el pueblo sobrepasó al gobierno. Y gracias a todo este interés del civil junto con los del multifamiliar se creó un movimiento, ¿no? Que es el movimiento de los damnificados. Fue ensamblado todo este movimiento por los mismos vecinos del multifamiliar, ¿no? Ya que nosotros tenemos una situación de pertenencia, ¿no? Y como tal somos orundios de aquí y nos movimos para que hubiera una cobertura mediática, que hubiera realmente un apoyo, ¿no? Real, ¿no? Para tener la certeza en qué situación están nuestros patrimonios. Que nos fuimos juntando para hacer un grupo técnico y dar una respuesta ante la incertidumbre y ante la falta de atención seria de las autoridades en todos los 3 niveles, la autoridad delegacional, la autoridad de la Ciudad de México y la autoridad estatal. Este grupo fue conformado por una geóloga, 3 arquitectos, 2 ingenieros civiles, 3 abogados, un servidor que es ingeniero mecánico, para empezar a implementar formas de supervisión de los trabajos y de las condiciones reales del edificio. Hemos entendido que por la premura, las autoridades nos han dicho que no hubo un contrato por la emergencia del problema, no hubo una licitación por la emergencia del problema, pero tampoco hay un listado de los alcances que se van a ofrecer para ir revisando nuestras habitaciones, nuestros edificios.
Autoridades de la Ciudad de México concluyeron los peritajes de los 9 edificios del multifamiliar de Tlalpan que resistieron el temblor de hace una semana. De manera preliminar se estableció que ninguno de estos edificios tiene daño estructural, pero pues la mayoría, y lo cierto es que la mayoría no es habitable. La unidad está compuesta o estaba compuesta por 10 edificios, uno de ellos, el 1, se colapsó, entonces para nosotros es muy claro que tiene que reconstruirse con sus 40 departamentos para que las familias que tenían ahí su patrimonio lo puedan ver recuperado. Y de los otros 9 tenemos el 3B, del cual soy parte, que también tiene daños estructurales muy severos y que no sabemos si sea necesario también demolerlo y reconstruirlo o qué tipo de reforzamiento necesita. 5 edificios más con daños que deben corregirse y solamente 3 que tienen a parecer daños menores que esos sí están siendo ya reparados, aunque están siendo ya reparados justamente sin contar aún con los dictámenes que nos digan claramente cuál es el estado de cada uno de los 9 edificios. Hoy por hoy, el multifamiliar, igual que la gran mayoría de los predios afectados, no contamos con dictámenes. Nos dijeron y anunciaron con bombo y platillo en medios de comunicación que habían destinado 10 millones de pesos para las tareas de reconstrucción del multifamiliar, 10 millones que se están gastando casi en su totalidad con la elaboración de los dictámenes, pero en un proceso lleno totalmente de opacidad, de falta de respeto, de insensibilidad y de irresponsabilidad. En primer lugar, porque se comprometieron a que la entrega de estos dictámenes será hasta el 22 de diciembre, es decir, que de entrada ya sabemos que vamos a estar 3 meses en la calle sin saber siquiera cuál es el estado de nuestros edificios. En segundo lugar, porque esos estudios para llegar a los dictámenes se lo están realizando empresas privadas que la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno capitalino pues contrataron para estas funciones. Nosotros hemos pedido una y otra vez que se nos compartan los expedientes de estos procesos desde los contratos, los procesos de licitación, los contratos de estas empresas, para que nosotros conozcamos cómo fueron elegidas estas empresas, si son las que tienen la mejor capacidad para hacerlo y cuáles son los alcances de los estudios, qué es a lo que están comprometidas, qué es lo que van a realizar. Y en segundo lugar, les hemos pedido también que nos presenten los avances. Han estado trabajando ya por más de un mes, desde el 12 de octubre han estado trabajando estas empresas y bueno, queremos ver qué han encontrado, qué avances han tenido, que no nos salgan con ninguna sorpresa al final. Y ha habido una negativa contundente a entregarnos esa información, que además es información pública. En momentos fue aprobada la ley para la reconstrucción en la capital de la República en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Con eso
sin ningún tipo de consulta ni a nosotros ni a ningún otro damnificado, sin ningún tipo de proceso de discusión, se impulsó por parte del gobierno capitalino y se votó en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México la aprobación de un dictamen de ley de reconstrucción que basa las tareas de reconstrucción en la idea de que el Estado no es responsable, que los damnificados somos quienes tenemos que encontrar los caminos y los recursos para reconstruir nuestras viviendas, para recuperar nuestro patrimonio, y que nos sugieren un par de vías. El par de vías que nos sugieren es endeudarnos con un crédito, para a través de ese crédito obtener los recursos para pagar la reconstrucción de nuestras viviendas, y buscar pagar ese crédito con una de dos formas: o bien construyendo 35% más departamentos. Eso implicaría incluso la posibilidad de reducir el tamaño de nuestros departamentos para que cupiera el 35% más de viviendas, y vender esas viviendas para con ellas pagar total o parcialmente los créditos que se nos hayan autorizado. Todavía con la incertidumbre de si a todos se les autorizaría, pensando que algunos vecinos son adultos mayores, desempleados, madres solteras, y que muy posiblemente no sean susceptibles de crédito. O la otra, nos dicen que construyamos el mismo número de viviendas que teníamos, por ejemplo en el caso del 1C40, pero que las hagamos de menor tamaño, en una superficie menor del terreno, para que cedamos un porcentaje del terreno para que otros construyan ahí viviendas adicionales y ellos las vendan, y bueno, pues nos paguen esa parte del terreno, y con eso podamos liquidar, insisto, total o parcialmente los créditos que nos lleguen a autorizar para la reconstrucción. Lo que eso significa es que tendremos un patrimonio menor, que nos empobrecerán, nuestros departamentos valdrán menos porque tendremos que ceder o una parte del terreno o permitir que se construyan más, beneficiando al capital inmobiliario y no a los damnificados, y que además, bueno, quedaremos endeudados con un crédito que, si no la venta de las viviendas adicionales no alcanza para cubrirlo, pues nosotros tendremos que seguirlo pagando. Nunca se abrió ningún proceso de consulta, nunca se abrió ningún proceso de discusión. Ellos aprobaron el 24 de noviembre, en viernes por la tarde. Eso sí es un milagro que hayan trabajado en esos horarios, cuando sabemos que suelen sesionar solo martes y jueves. La aprobaron, y desde esa fecha no siguen sin abrir ningún espacio de discusión, de consulta, de captación de propuestas de cómo atender nuestros predios. Porque la ley Mancera fue negociada sin la participación del damnificado, y es incomprensible que aprueben algo y negocien algo que afecta a un cierto sector sin ser tomado en cuenta. Todo ese tipo de negociaciones tratamos de pararlas. Fuimos los martes y jueves a la Asamblea de Legisladores, que es ahí donde se tenía que aprobar, ¿no? Se hizo demandas, ¿no? Se le invitó a todos los diputados a que salieran a hablar con nosotros, porque nosotros somos la parte interesada. Todo el mundo se deslindó, y a pesar de nuestros esfuerzos por ir cada martes y jueves, el viernes tuvimos que acudir una vez más, y ese mismo viernes se pasó la ley Mancera. Es importante tener claro cuánto cuesta el inmueble antes de tirarlo, si es que se requiere demoler, y cuánto cuesta reconstruido con un proyecto. Entonces son datos que necesitamos, pero tiene que ser a valor comercial. Si las inmobiliarias van a entrar, las inmobiliarias no van a quedar con el valor catastral, ellos van con el valor comercial. Entonces tenemos que estar en las mismas condiciones de defender nuestros inmuebles. Que la emergencia no ha pasado, que aunque pretenden decir a través de los medios que hemos vuelto a la normalidad, eso es absolutamente falso. Miles y miles de familias seguimos en la calle, y nos preguntan por qué tomamos las calles. Porque estamos en la calle, porque seguimos en campamentos, en albergues, en casas de familiares y amigos, porque no hay solución para el problema de la vivienda que perdimos en el terremoto. Venimos a decirles que, a pesar de que se llenan la boca de declaraciones de apoyo a los damnificados, en realidad lo que nos están ofreciendo es una verdadera estafa, un verdadero fraude.
ti, socorrista mexicana, con mucho respeto y admiración, permiso te pido para cantarte esta canción. Tiene el pintor sus pinceles y el cantor su guitarra. Ambos quisiera pedirles que con su arte tu osada alma perpetuará. El pintor, con la sagacidad de sus pinceladas y sobre el más bello y puro lienzo, condecorara tu alma combativa, inspiradora de libertarios sueños. El cantor con su guitarra cante madrigales para ti, elegías para tu noble alma y halagos mil para tu hidalguía de mujer. El pintor, envuelto en su mejor inspiración, sé insaciable en dibujarte entre las auroras del más bello sol y de mi patria el más hermoso paisaje. El cantor con sus poemias, coplas de romance, encendidas las cuerdas de su guitarra pulsarán para agradecerte, socorrista divina, todo aquello que haces en la vida, con serenatas, claveles y rosas. Quisiera escuchar sus canciones para suspirar desde dentro del alma por tu bello encuentro con el pueblo y agradecerte con bello bolero todas las vidas que tú salvas. El pintor que haga infinidad de juegos de colores y con sus artísticos dones a todos nos confundirá, para preguntarle y nos preguntará cuál es el mejor dulzor de todos los dulzores, si aquel de las cañas tropicales o de tu alma femenina. Cada vez que mi alma esté angustiada o de alegría desbordante, desearía escuchar y ver sus obras de arte para ver si son capaces de igualar tu esencia femenil, más bella y pura que el mejor de los diamantes. Socorrista, tú eres canto y antología, embajadora con tu arrojo y gallardía de los más exquisitos madrigales. Contigo lo tengo todo y mi patria lo que tenía que tener.